Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este lunes de literatura. Gracias, por supuesto, a todas las autoridades y a todas las personas que hacen posible poder intercambiar este día dedicado a charlar con un especialista en las letras. Y el día de hoy tengo que dar la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación a la doctora Cristel Gutzka, a quien agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Encantada, Jaime, pues aquí compartiendo este espacio con todos tus auditorios. Muchísimas gracias. Bueno, pues les cuento que el día de hoy, justamente en esta plataforma mágica de Cultura en un Clic 3.0, les cuento que de los temas más hermosos y de los que más me gustan es la literatura infantil y la literatura juvenil, porque creo yo que es un público muy exigente y el día de hoy justamente es nuestro tema y nuestra piedra angular. Yo soy Jaime Pita e iniciamos en este momento. Cristel, tu libro, híjole, la verdad es que tu libro es un libro muy hermoso porque, híjole, nos llevas a un viaje de 4 continentes por el mundo. Y justamente es Raíces del Mundo. Y quiero que nos platiques, por favor, tú eres la especialista en este tema de literatura, la que trabaja con este público tan exigente, y quién mejor que tú para poder platicarnos un poco sobre tu obra maestra. Ay, muchísimas gracias por tu opinión al respecto. Y fíjate que este libro en particular surgió con base a algunos de los viajes que he tenido oportunidad de hacer y que al final de cuentas se convierten en el material medular sobre el cual empecé a rastrear también leyendas que eran propias de cada una de esas regiones elegidas. Si bien el mundo es amplísimo y hubiera tenido oportunidad de escoger cantidad de países para verse representados en esta antología de historias, pues tenía que ceñirme a unas cuantas y fue por eso que elegí solo 5 países representando a cada uno de los 5 continentes, como bien acabas de mencionar. Entonces, pues bueno, mucho se basa en las experiencias personales de mis sensaciones al reconocer los paisajes de cada una de esas zonas, la gente y en sí mismo también sus historias de tradición oral. Es decir, hay elementos en cada uno de estos cuentos que son propios de cada territorio, sin embargo yo pretendí darles mi propia versión, como que desmitifiqué las leyendas propias de esas zonas e hice las mías propias. De modo que por aquí viene la intencionalidad de crear este material para niños que tú bien dices son del público más exigente, pero también el más factible para conectar desde la fantasía y desde la propia transformación de las narraciones. ¿Y qué tan complicado fue esto, Cristel? Porque lo mencionas muy bien, la parte de la narración oral y el origen del por qué fueron creadas estas historias a través de la palabra al paso del tiempo, que era para proteger a los pequeños cuando los padres no estaban en casa, cuando se iban de cacería, se iban a trabajar, pero también era la parte de aprender valores y tener un sentido de pertenencia. Y es algo que tú buscas rescatar. ¿Qué tan complicado fue viajar por cada continente, pero tratar de respetar la esencia de cada lugar? Así es, pues hubo un proceso de investigación, debo reconocer que no fue meramente imaginativo, sí, de experiencia en primera instancia, pero también de reconocer que había voces que no podía yo silenciar por sí mismas, respetando justo esta línea temática que en cada uno se ve reflejado en símbolos tan propios, como puede ser en uno de los casos estos personajes como los Yenún, que son tan arraigados a la cultura de Marruecos, o cómo puede ser la figura del tótem, tan representativa de países del norte de América, y así sucesivamente. Y con base a eso, pues, como tú bien mencionas, a mí me interesaba también que estuviera esta parte en donde se refuerce la importancia de la infancia en primera instancia, porque todos los personajes centrales en cada una de las historias son niños o niñas, son los protagónicos de las tramas. Entonces esto con base a cómo eran sus relaciones familiares,
de amistad, es decir, todo este entramado de la comunidad y la fuerza que adquiere en la toma de decisiones de un bien común, al final de cuentas. Pero creo también, digo, tú eres la especialista y dime por favor, sin querer o yo creo que queriendo mucho, se maneja muchísimo la tolerancia entre las culturas que existen en el mundo. Y tanto es que justamente viajamos del norte al sur, hacia África, y nos estás mostrando niños, niñas con otra forma de vida, con otras creencias, pero también con diferentes rasgos físicos. Te voy a contar una historia, Cristel, que siempre la cuento yo justamente en la biblioteca de aquí de Texcoco, y les platico cuando vamos en recorridos virtuales, que si ellos conocen sus características físicas, el origen del porqué, y les platico que de toda mi familia, todos tenemos la nariz chata, pero les platico que toda mi familia es de Guerrero y que fue parte del tema del embarque y desembarque de los esclavos africanos. Y que justamente en mi familia somos de 1000 colores y cabellos de colores lacios chinos, pero todos tenemos la nariz chata. Y les digo yo a ellos que si conociéramos nuestra raíz, respetaríamos a las personas por sus diferencias físicas. Y en ocasiones el no conocer nuestra propia herencia cultural, eso nos limita muchísimo y nos hace intolerantes. Y justamente si algo veo en tu obra, es esta magia tan hermosa del decir, ¿qué crees? Te estoy hablando de historias de diferentes lugares del mundo y a través de la ilustración te darás cuenta que somos muy diferentes. Muy diferentes y al mismo tiempo también tan parecidos, ¿no? Porque nos vinculan deseos, sueños, nos pueden vincular también temores, en fin, creo que esta naturaleza humana que si bien nos da diferentes toques, tanto físicos como no tan físicos, ¿no? Culturales, construidos desde la parte social, pues también nos debe llevar a la reflexión de que justo en esa diversidad y justo en esta inclusión, que son términos tan hoy en día importantes de que estén sobre la mesa, es la única posibilidad de enriquecernos, ¿no? De reconocer, sí, nuestras raíces, pero no como para arraigarnos a ellas, sino también en la posibilidad de flexibilizarnos y abrazar también eso otro que no soy yo, pero que puedo serlo al mismo tiempo. Entonces sí, coincido contigo. Qué hermoso se escucha. Justo lo dices bien. ¿Qué somos nosotros? En mi caso, yo siempre digo que somos una mezcla de muchísimas culturas y somos una mezcla de muchísimas razas, la verdad. Oye, Cristel, pero ahora te tengo que preguntar como escritora, ¿qué tan complicado es llegar con una obra como esta, con esta profundidad en la narrativa y llegar a la editorial y decir, este es mi proyecto, este es mi manuscrito? ¿O cómo fue recibida? ¿O fue una llamada telefónica y dijeron, Cristel, quiero que me hagas un cuento con esas características? ¿Cómo fue este proceso? Pues fíjate que justo con Editorial Porrúa, que es quien lo publica este libro, yo ya había tenido 2 publicaciones previas, de modo que de alguna manera ya ellos conocían un poco mi trabajo y fue más fácil llegar con esta propuesta nueva y que se leyera, se dictaminara y se aceptara en el último momento, pero en realidad, como se dio la construcción de esta antología, no fue pensada como tal en sus orígenes. Este libro que tú tienes ahora en las manos, en realidad no se hizo unos poquitos meses antes de que yo lo presentara a la editorial, sino que tiene como unos 10 años atrás, que se quedó en el cajón por mucho tiempo, que no había encontrado las manos adecuadas, pero que se fue enriqueciendo con el paso de todo ese tiempo. Es decir, comenzó siendo un cuento, el primero, el de Marruecos, y después dije, ay, ¿por qué no se vuelve mejor antología? Y entonces fui añadiendo un país más y luego otro hasta que se convirtió en lo que es ahora. De modo que fue, digamos que una creación un poco sui generis a lo que suele ser un libro pues pensado de primero a final, ¿no? En cuestión editorial. Y mira que siempre yo le digo a los niños que todos tenemos un escritor interno que guardamos allí
y que escriban sus historias y que en algún momento de la vida las van a leer y tal vez digan, oye, ¿qué crees? Que esto sirve para un cuento. Y justamente creo que ahora que te están escuchando y sabrán que lo que les decía no era mentira, sino que justamente grandes escritoras como tú viajan, se llenan de experiencias, de vivencias, empiezan a acumular y después con un poco de investigación o mucha investigación, se crean grandes historias, grandes cuentos. Y creo que esa es la parte más hermosa, porque todo el mundo pensaría que solamente te sientas un día y sale un cuento. Pero, híjole, la verdad es que cuando escucho escritores y escritoras que me platican que son años de estar acumulando y que después empiezan a leer nuevamente y crean una historia, un cuento, una novela, es algo muy hermoso, porque creo que los que estamos de este lado como usuarios no conocemos en ocasiones el trabajo que hay detrás de un escritorio y el trabajo que tiene un escritor. Ahora, tengo que preguntarte, Cristel, ¿por qué inclinarte en una literatura infantil y juvenil? ¿Por qué encontrar ese amor? Fue un salto, fíjate, porque yo empecé escribiendo para público adulto. Mis primeros libros fueron para esa sección, digamos, lectora, y fue hasta unos años después de ese entonces que, trabajando en una editorial conocida de literatura infantil y juvenil, pues mi chamba era antologar el material de LIC dentro de su biblioteca, y que tienen un premio importante, esta editorial. Entonces ahí fue como me empapé de todo lo que se hacía, los géneros, autores, del momento, que nada tenían que ver con mis lecturas infantiles. Entonces ahí fue donde surgió realmente mi espinita por escribir para este público que se mencionaba muy al inicio de esta charla, por lo que tú mencionabas, que en realidad es un público que te reta como autora, y lo puedo ver en este parteaguas que tuve, este salto de la literatura adulta a infantil y juvenil, que sí representa una exigencia personal en función a que hay que reconceptualizar la visión del infante. Los niños no son tontos, los niños no tenemos que darle todo digerido, no tienen que ser siempre finales felices, es decir, son completamente capaces de reflexionar, de generar ideas mucho más originales y contrastantes a lo que pudiéramos imaginar, y con base también a esta percepción, a este conocimiento del público infantil, es que también uno va generando diferentes materiales, ¿no? Y creo que por eso hoy en día la literatura infantil y juvenil es pues más arriesgada en muchos temas, es más propositiva y que dista tanto de lo que tal vez en mis generaciones de infancia hubiésemos podido tener al alcance, ¿no? Algo más edulcorado, más guiado. Hoy en día no, precisamente, y eso es maravilloso. Y fíjate que lo mencionas muy bien. Creo que todo el mundo pensaría que los cuentos infantiles son conejos de colores y son osos, pero la verdad es que dentro de esa simbología y de esa imagen de un oso, de un conejo, en ocasiones vienen historias demasiado fuertes. Y yo les he dicho que en literatura infantil encuentras temas complicadísimos, temas muy fuertes, temas muy dolorosos, y que en ocasiones, lo mencionaste muy bien, muy padrísimo, no tenemos que dar explicaciones, porque es como una terapia psicoanalítica en el que cada quien hace su propio insight, cada quien le cae su propio 20, lo interpreta y se apropia de esa realidad. Y creo que esa es la parte que encontramos en la literatura infantil. Y lo mejor de todo, que no todos los finales siempre son felices, sino que también hay finales muy complicados, hay finales dolorosos, pero también que es parte de la literatura. Por eso mencionaba yo que escribes para un público muy exigente, para un público muy complicado, porque es un público transparente, es un público que no se guarda lo que siente. Y justamente me encantaría que me compartieras alguna experiencia con el público infantil que has tenido ahora de manera presencial
¿Cómo se recibe tu literatura? Porque es muy diferente cuando el adulto la recibe y platica contigo a cuando los pequeñitos levantan su manita y empiezan a preguntar. Sí, casi siempre las preguntas que recibo de parte del público infantil son cosas que ni yo me había imaginado ni cuestionado a la hora de sentarme a escribir la historia, ¿no? Preguntas que pueden ser tan básicas como el por qué las brujas, por decir el cuento, en este caso de las brujas de Venecia, ¿no? ¿Por qué las brujas tendrían que apropiarse de las almas infantiles, ¿no? Siendo que, pues, que pudieran interesarles con su poder y demás. Pues bueno, cosas así que de pronto te hacen, pues, darte cuenta que de pronto nos llevan 2 pasos adelante. Oye, y en este sentido, me parece vital que más que centrarnos, como lo hemos hecho casi siempre, y como son los filtros naturales, porque quienes consumen los libros, aunque ellos son los últimos de la cadena, casi siempre somos adultos, los que generamos las historias, los que las publican, los que las proponen en las escuelas, quienes los compran, pero al final de cuentas casi nunca les preguntamos de primera instancia qué es lo que les interesa, qué es lo que quisieran leer, cómo les gustaría que fuera el final de tal o cual personaje. Y en este sentido creo que debemos voltear un poco la mirada en este sentido y trabajar más con los adultos, cómo acercamos esos materiales, porque en ellos, como bien dijiste, no hay mayores filtros, ni mayores temores, ni prejuicios a la hora de recibir una historia, ¿no? Y sus cuestionamientos van más allá de lo que nosotros pudimos pensar. Dijiste algo muy hermoso y justamente de aquí quiero tomarme. Cuando mencionas que tenemos que acercar a los padres de familia, y es muy cierto que el tema de la literatura infantil, obviamente el primer canal de acercamiento son los padres y es el núcleo familiar. Pero también es muy cierto que dentro de las aulas tampoco existe como que el trabajo para los padres, para sensibilizar. Y también hay un escenario donde los papás en ocasiones responden, a mí nunca me han leído un cuento. Ahora, ¿cómo acerco a mi hijo a la lectura de cuento? Y lo menciono porque justamente tus libros también se encuentran en la literatura escolar. Han sido temas difíciles algunos, ¿eh? Esto que mencionas es un trabajo de pronto más arduo, el tener que compartir, por decirlo así, experiencias o estrategias, recursos que faciliten también esta construcción de puentes, de ensanchamiento de lectores, que terminan siendo aparentemente solo niños, pero no, porque se involucran muchos otros entornos que favorecen o no el que haya placer en el acto mismo de la aventura de leer. Claro, y justamente Raíces del Mundo, ¿tienes pensado, Cristel, en algún momento que también se conozca dentro del campo educativo, dentro de las aulas educativas? ¿Te miras teniendo una presentación dentro de una escuela y platicando de tu libro dentro de este ambiente como tal educativo? Sí, totalmente. Creo que tengo la fortuna de que es una actividad recurrente que me inviten a escuelas, ya sea de manera personal o a través de las editoriales, para participar en algunas ferias que hacen las propias escuelas o como algo extraescolar que hay grupos de círculos de lectura. Entonces, bueno, no tengo duda que habrá la posibilidad también de escucharles a los peques en función a esta historia que pues está muy reciente. Es un libro que salió hace poquititos meses y que pues está iniciando su camino de promoción. Claro, y ahora, no te voy a dejar pasar esta parte porque siempre digo que es como piedra angular. El tema de la ilustración. ¿Cómo fue este trabajo y esta toma de decisiones? ¿Se trabajó de la mano con el tema de la ilustración o solamente miraste la obra terminada? Mira, ahora sí que cada libro es diferente y tengo anécdotas de toda naturaleza en este rubro, pero lo que tiene que ver con este libro en particular, tuve la suerte de que yo propuse a la ilustradora, a Chio Padilla en este caso, y pues la editora, que siempre ha sido muy complaciente conmigo, aceptó y pues se dio así de manera bastante fácil y mágica, porque además
la propuesta que ella hizo visual me parece que fue muy atinada y enriquece y favorece enormemente cada una de las historias. Es decir, hay una doble línea de lectura a partir de todos los símbolos que ella hace, incluso el índice que hace una especie de mapa, en fin, todo esto que fue una iniciativa de ella y que valoramos enormemente quienes estábamos dentro de esta construcción de proyecto. De modo que, pues sí, de alguna manera en este caso sí pude ver un tanto el seguimiento, el avance de las imágenes y pues bueno, nunca es igual cuando lo tienes en las manos, ¿no? Ya verlo en su real dimensión, pero sí, gracias por mencionar. Claro, sí, siempre digo que es muy complicado porque en ocasiones es de, ¿qué crees? Que no conocí el trabajo final hasta que lo vi. Ajá. Sí. Y siempre digo que renunciar a tu obra y la primera renuncia que se da es justamente cuando le van a hacer miles de trabajos, vas a mirar la ilustración y que sea un sabor de boca, no sé, a veces agrio, a veces ácido, a veces muy dulce, pero te tocó justamente un sabor de boca hermoso, porque fue un trabajo de la mano. Y quiero preguntarte, entre trabajar entre el continente africano, asiático, europeo, en esta parte América, ¿cuál fue el que más disfrutaste? Y el más complicado. Y el más complicado para que también nuestro público lector occidental lograra conectarse. Creo que de mis favoritos está el de América, el del tótem. El del tótem, ajá. El del tótem, creo que fue de mis favoritos. Y mira, curiosamente también en imagen terminó siendo de Chío la propuesta que más me gustó también. Entonces, bueno, no sé si fue fortuito totalmente. De los más complicados, pues tal vez el primero, pero no porque me guste menos ni mucho menos, simplemente fue porque me hizo investigar un poquillo más. Eran elementos que nos son un tanto lejanos en función a culturas que tal vez no hay tanta familiaridad, al menos en mi caso. Entonces, hasta tengo que decir que hasta la pronunciación de los nombres ahí. Exacto. Entonces ya, tú me entenderás perfecto. Tuvo que ver con terminología y con costumbres y tradiciones propias de esa cultura que de pronto no sería difícil de entender que eso suceda, pero bueno, al mismo tiempo el resultado fue uno de los preferidos también. Claro que sí. Y mira que esta parte me encanta muchísimo porque a veces como lectores nos tenemos que detener un poquito más, leer más pausado, justamente por los nombres, por las palabras, o a veces nos obliga a trasladarnos al diccionario, porque es justamente como este trabajo de detective privado, el decir, chin, ¿de qué me está hablando? Me traslado. Al principio, justamente como mencionas el mapa y los lugares, a mí en automático me llevó como los mapas del tesoro cuando éramos niños. Ajá. Y justo vas adentrándote cada vez más y te das cuenta que te está empapando de historias del mundo. Y es algo muy hermoso. La verdad es que tengo que decir que hace tiempo le compré a mi hijo, tiene 7 años, sobre cuentos rusos. Y no todos eran un sabor dulce, también un sabor amargo, pero era justamente la narración oral que se tenía en un principio y se intentaba rescatar. Entonces creo yo que conocer un poquito más sobre las historias, sobre las culturas, también nos hace más tolerantes. Regreso con ese punto porque lo considero muy, muy importante, porque creo que somos un planeta multicultural y como lo dijo Carlos Marx, todos somos ciudadanos del mundo. Y es algo que me encantó muchísimo. Y ahora, quisiera preguntarte, Cristel, ¿por qué los papás tendrían que acercar Raíces del Mundo a sus hijos? Esperemos que esto que hemos conversado sea una semillita que también abone a esto que me estás preguntando, pero al final creo que la mejor manera de contagiar la necesidad de conocer
lo que nos rodea, de conocernos a nosotros mismos, de reconocernos en nosotros, que va muy en tono esto que hemos venido diciendo de la diversidad, del respeto, de la tolerancia, de hacernos más anchos por dentro y por fuera, viene en muchos sentidos en función a cómo desde casa ayudamos a fomentar este espíritu crítico, reflexivo, y qué mejor que a través de la lectura, ¿no? Yo sé que fue uno de mis primeros pilares para convertirme en lo que hago ahora, y que pues tengo la fortuna de que puedo decir que el mejor ejemplo que yo recibí fue no el verbal, sino el del ejemplo. Al ver a mis padres leyendo, al ver a mis abuelos leyendo, a mí el simple hecho de verlos derramar una lágrima, reírse a solas, aparentemente, pero con el objeto en las manos, a mí eso me llenaba de curiosidad, de saber qué estaba ocurriendo en esa experiencia tan personal, tan en solitario aparentemente de ellos con ese libro, que yo me estaba perdiendo, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo acercarme y convertirme en lectora y después en escritora, ¿no? Entonces creo que ahí está el mayor discurso que pudiéramos darle a un pequeño, el mayor ejemplo y el mejor método de promoción lectora, ¿no? Es hacerles ver que nos es significativo, que nos es importante, porque lo practicamos, ¿no? Porque de otra manera quedan en discursos bastante huecos que difícilmente pues llegan a buen puerto. Lo dices bien, y tengo que decir justamente que cuando son pequeños, los libros se leen, se revisan y se releen tantas veces que las hojas en ocasiones terminan rotas, terminan lastimadas, pero creo que como niño es un derecho que se tiene como lector. Así como se aprende la motricidad fina, así se aprende a disfrutar un libro cuando eres pequeño, tocándolo, mirándolo, observándolo y queriéndolo pasar una y otra vez. Entonces, también como lectores y también como promotores de esa lectura en casa, también démosle la oportunidad de que esos accidentes lleguen a ocurrir, porque estoy seguro que el segundo y el tercer libro será cada vez menos ese tema, porque aprenderemos a manipularlo, aprenderemos a enamorarnos de una forma distinta. Y como lo dices, Cristel, aprenderemos a reírnos y la gente pensará que nos reímos solos, pero no es así. Cristel, el tiempo se va apretando cada vez más, pero tengo que dar las gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y están observando justamente esta cápsula en la cual podemos platicar con una escritora y especialista en literatura infantil. O como lo dije, es un público muy complicado. Y quisiera terminar justamente con esta parte y decir, ¿qué podemos aprender con tu obra? Como padres y como hijos. Podemos aprender, sí, cosas que tienen que ver con estas representaciones seleccionadas previamente en cada una de estas páginas, pero también hay un juego implícito, es decir, no solo va a ser una lectura que les incite a tal vez rastrear datos que puedan ser verídicos, reales, propios de esas culturas, sino que también se permitan la oportunidad del disfrute, de la diversión, de contrastar hasta dónde se están diciendo cosas que existen, hasta dónde no, y hasta dónde hay la posibilidad de ir más allá y que lo que cuente sea la interpretación de cada uno de los lectores. Así que pues espero lo disfruten mucho y te agradezco infinitamente esta conversación riquísima y de tu mano tan cálida. Cristel, muchísimas gracias. Y debo decirte que el separar el realismo fantástico y conocer la diferencia entre cada uno, a veces es tan complicado. Fíjate que yo he leído esa línea con culturas prehispánicas y con personajes prehispánicos, y te lo juro que estoy con el diccionario aquí y ya no sé lo que es real
y lo que es fantasía, justamente. Entonces, creo yo que también es un juego tan hermoso que podemos llevar en casa y creo que tendrían que darse la oportunidad justamente para conocer y para leer Raíces del Mundo. Y les recuerdo que es de editorial Porrúa y por favor dense esa oportunidad. Ahora que viene fin de año, creo que sería un regalo hermoso. Cristel, pues, te agradezco muchísimo. Gracias de manera infinita por esta charla tan hermosa, por esta calidez con la cual te compartes un momento con nosotros. Por favor, quisiera que las últimas palabras con el público fueran tuyas y te pudieras despedir de ellos. Agradecidísima yo, por supuesto, y creo que cada vez debemos generar más este tipo de encuentros en cualquier oportunidad, desde cualquier nicho en donde cada persona se encuentre. Qué vital es mantener encendidas los motivos, los pretextos para generar comunidad lectora a través de historias de cualquier índole, pero sabiendo que ahí estamos también resonando, que ahí podemos encontrarnos y descubrirnos a partir de un personaje, de una escena que nos conmueva y nos mueva el corazón. Recuerden que no estamos solos, solo estamos dispersos. Así somos los lectores. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este lunes de literatura. Espero que tengan muchísimas dudas, muchísimas preguntas y muchísima necesidad de leer algo y que esté en sus manos para imaginar y para volar esta parte creativa. Esto fue Cultura en un Clic 3.0 desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. El día de hoy transmitimos desde la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, aquí en Texcoco. Cristel, muchísimas gracias. Ha sido una charla que se agradece con el corazón. Esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias, Cristel. Hasta pronto. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.